legal que los ricos no paguen nada. De acuerdo al Código de Renta Federal de los Estados Unidos, que tiene loopholes, los ricos son los que están detrás de todas las legislaciones en materia contributiva y se las arreglan para que hayan elementos ahí, ¿verdad?, que les permita a ellos evadir ese impuesto que hay que pagar por ingresos, que tú y yo no podemos evadirlos, pero ellos con tantos y tantos millones lo logran hacer. La organización sin fines de lucro ProPublica, así se llama, ha tenido acceso a declaraciones de impuestos de algunas de las personas más ricas del mundo, incluidos Jeff Bezos, Elon Musk y Warren Buffett. Y ProPublica afirma en su web, por ejemplo, que el fundador de Amazon no pagó impuestos en el 2007 y en el 2011, mientras que el CEO de Tesla, vamos a decírselo a Alex Ochart, no pagó nada en el 2018. ¿Pero cómo va a ser? No, son vacilón. Nosotros estuviésemos ya presos. ¿Y ellos? Mira si esta gente tiene poder. Una portavoz de la Casa Blanca calificó la filtración de ilegal y el FBI y las autoridades fiscales la están investigando. Oh, wow. En el 2010, ProPublica, dedicada al periodismo de investigación, hizo historia al convertirse en el primer medio digital en recibir el prestigioso premio Pulitzer, ¿ok? La organización dijo que está analizando lo que llamó un vasto tesoro de datos del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. La información a la que ha tenido acceso se refiere a los impuestos pagados por varios multimillonarios y ProPublica dijo que dará a conocer más detalles en las próximas semanas. Aunque la BBC no ha podido confirmar estas afirmaciones, la supuesta filtración se produce en un momento de creciente debate sobre la cantidad de impuestos que pagaron los ricos y la amplia desigualdad con respecto al resto de la gente. La amplia desigualdad, que sí es amplia. ProPublica dice que los 25 estadounidenses más ricos pagan menos impuestos que la mayoría de los trabajadores estadounidenses. Figúrate tú. Menos los impuestos. 25 millonarios más grandes de los Estados Unidos de América, lo está publicando BBC Mundo, BBC otra vez, una de mis fuentes, ¿verdad?, de uso para este programa. Pero es un privilegio por ser quienes son, o sea, eso se evade, se le busca la vuelta y... Lo que ocurre, Fernán, es que cuando se hacen las legislaciones, ellos intervienen con los legisladores para que todo aquello que les afecte se escriban incisos en esa ley ya de antemano, que son los que ellos van a utilizar para evadir. ¿Ok? O sea que así es que están en ley. Sí. Una de las técnicas, el reportaje dice que una de las técnicas es que ellos cogen prestado para financiar su estilo de vida cotidiano, diario. O sea, ellos viven de préstamos. Claro. ¿Quién les cree eso? ¿Quién les cree eso? El Código de Renta de los Estados Unidos. Eso es lo que dice el artículo. Para su día a día. Para efectos legales, de acuerdo a unos códigos que nosotros no tenemos acceso porque somos Juan del Pueblo. Claro. Comparado con estos multimillonarios y poderosos, pueden invocar incisos en ese código de rentas internas que aplica a cómo ellos viven y a cómo ellos manejan su vida financiera económica, y a la hora de presentar una planilla, muchos de ellos están en pérdida. Para efectos de la planilla. Qué bravos son. ¿Tú sabes el dinero que corre para efectos de ellos no tienen dinero, por eso es que a la hora de rendir, cero, no pagaron nada o casi nada. ¿Tú sabes el dinero que corre por debajo de la mesa para que eso sea así? Tú sabes que a Trump hubo un año que le sacaron que pagó $750. ¿Por qué no pasó nada a nivel legal? Porque eso es lo que hacen todos los millonarios y a fin de cuentas no pasa nada. ¿Y qué es lo que eso fue creado para ellos? Pero ¿no? en la realidad es como que un millonario que dice, bueno, sí, yo soy el jefe de eso ahí, pero
pero yo no tengo chavo. Ajá, exacto. O sea, es más, tengo que coger prestado para poder vivir. Exacto. Así es que estoy hasta en pérdida. Ajá. Y Ok. cuando te vas a la parte legal, pues no estás violando ninguna ley. El código provee para ese tipo de justificación, en palabras mías, ¿no? Porque eso es lo que dice el artículo. En serio, Amazon, que las tiendas colapsaron prácticamente, los centros cerraron y ellos vendieron más que nunca. En serio. Dice ProPublica, esta compañía que tuvo acceso a los documentos que la están investigando, ¿verdad? ¿Cómo tú obtuviste esa información? Nos sorprendió bastante que puedas bajar los impuestos a cero si eres multimillonario. En realidad, que alguien pueda no pagar nada de impuestos realmente nos dejó perplejos, dicen ellos. Igual que nosotros acá. La gente rica puede eludir el sistema de una manera totalmente legal, le dijo Jesse E. Eisenberg, reportero y editor de ProPublica, al programa Today de la BBC. ¿Ok? Tienen una enorme capacidad para encontrar deducciones, encontrar créditos y explotar las lagunas del sistema, dijo. Por ejemplo, aunque el valor de su riqueza crezca enormemente porque poseen acciones de sus propias empresas y éstas no dejan de subir en la bolsa, eso no se registra como un ingreso. Ay, ay, ay. No tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, para una persona que se aducha económicamente tal vez nos pueda arrojar, ¿verdad? En términos, ¿verdad? Un contable que nos esté escuchando nos puede arrojar mucha luz. Una cosa obvia, o sea, así es que Claro. el vericueto legal para poder sacarlos de ese asunto debe ser bastante, ¿verdad? Es un laberinto. Este muchacho de la compañía dice, pero hay más cosas, señaló Eisenberg. También tienen grandes deducciones fiscales a menudo porque han pedido prestado para financiar su estilo de vida. Explicó que los multimillonarios estadounidenses compran un activo, construyen uno o heredan una fortuna y luego piden prestado contra esa riqueza. Debido a que no obtienen ganancias ni venden acciones, no reciben ningún ingreso, que es lo que podría estar sujeto a impuestos. ¿Y a quién le piden prestado? Buena pregunta, ¿verdad? No, Sí. el reportaje no menciona a quién. ¿A quién le piden prestado? Ajá. A ellos ¿Cómo hacen ese préstamo? Exacto. A ellos mismos. Ah. Al banco de ellos. Sí, exacto. Nada, quise compartir esta información como parte de las múltiples cosas que nosotros discutimos en este programa, porque es interesante cómo los que tienen poder manejan el sistema, vienen haciéndolo durante décadas, mueven su poder con los que hacen las leyes para salirse con la suya. ¿Quién termina financiando la operación de un país? El 80% de los trabajadores, que es la clase media o pobre, que son los que Increíble. pagamos impuestos para que el gobierno tenga dinero para sus múltiples cosas y necesidades, ¿no? Así es que somos nosotros los chiquitos los que sostenemos Totalmente. Sí. el país, la nación, Totalmente. literal. Sí. Okay. Y ahora, esa gente poderosa toca con limón, entonces probablemente no, a esa gente de arriba. Sí, financian sus campañas, sin duda alguna. Claro Todo el que tiempo, sí, siempre ha todo sido el así. dinero que debe correr ahí. Siempre ha sido así. Ah. Siempre ha sido así. Ujú. Entonces, los de Amazon son los que se están divorciando, ¿verdad? Uno de los que se están divorciando. Ahora Microsoft, Bill Gates, ya eso se divorciaron Ya se hace tiempo divorciaron. los de Ajá, pero Amazon. que la división de cada uno era un montón, pero no estaban mal. Pues, Entonces, Sí. lo que le tocó a cada uno. ujú. ¿Qué cosa más Así interesante? es. Una contradicción constante. Totalmente. Y aquí en Puerto Rico eso no aplica, ¿no? Buena pregunta. Yo creo que nosotros No. tenemos, ¿verdad? Rendimos aquí al Departamento de Hacienda, no somos empleados federales. Yo creo que los empleados federales sí rinden planilla federal, Ajá. ¿verdad? Todo empleado federal en Puerto Rico, pero nosotros aquí de ese guiso no. Tú sabes, aparte que los millones que tiene Bihappy, Nueva Vida, tú sabes, ¿no? Pero espérate, aquí hay Y Mori Moyola, pero hay un montón de ¿sabes? millonarios mudándose para Puerto Rico. Eso te iba a precisamente decir por el una- impuesto ¿verdad? que es más bajo. Ajá. Es más bajo. Para ellos, ¿no? Para ellos, sí. Ujú. Hay un youtuber ahí que se mudó para Dorado, que es multimillonario. Alguien escribe aquí que en Puerto Rico aplica. ¿Y aplica? Bueno, para el El empleado sistema federal. es igual.
Pero es para empleados federales. A ver si la misma persona me aclara. Exacto, sí, aplica para todo empleado federal, claro. Exacto. Claro que sí, sí, estoy consciente de que sí. Pero para Porque los rinde demás no. planilla federal. Exacto. Pero nosotros no rendimos planilla federal. Así Aquí que en está. ese sentido, cualquier ventaja que tenga, ¿verdad? El Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, famoso por el IRS, por sus siglas, no creo que podamos sacar ninguna ventaja estando acá. No. Así que es la clase media, ¿no? La que siempre tiene el peso. Totalmente, hermano. Por eso es que tenemos que estar pendientes a cada detalle y realmente exigirle al político más allá de la afiliación política. Yo llevo años aquí diciéndole a la gente que como tenemos dos razones. Primero, como cristianos, despintarnos del partido político, porque hay momentos en que el partido se convierte en un enemigo de tu razón de ser, ¿verdad? De tu fe. Nos quieren quitar a los hijos, quieren controlar y determinar qué creen nuestros hijos, qué deben recibir como enseñanza. No nosotros, el Estado. Y cuando eso ocurre, pues nosotros somos los que nos tenemos que empoderar totalmente para decirle al Estado, no, en este terreno tú no te puedes meter. Y si es el partido de tu preferencia, tienes que decirle no, y no vas a tener mi apoyo, y no vas a tener mi voto. Eso es un elector empoderado. De lo contrario, pues seguiremos siendo esa clase media, en algunos casos baja, que pague impuestos aunque te ganes 1,200 pesos al año, y los ricos están, tú sabes, en su mayoría por la libre. Aquí hay varias personas escribiendo, dice aquí, los préstamos son líneas de créditos millonarias en la banca que llevan finanzas de las empresas, casi todos usan tarjetas de créditos. Es una réplica del nuevo modelo contributivo en Puerto Rico y millonarios con acres de terrenos y con solo tener, 5 vacas, con eso vuelven el terreno agrícola. Ganancias millonarias pagan 0 por los incentivos, dice otra persona por aquí. Otra dice, eso también lo vemos aquí con cosas como la ley que firmó Fortuño, dándole un incentivo a personas económicamente pudientes para que compren propiedades caras con la excusa que estarían invirtiendo en Puerto Rico y nunca se ha visto esa inversión. Y por ahí siguen los ejemplos. Mira lo que añade este reportaje y cierro con esta parte. Tú sabes que los demócratas hicieron una campaña de que iban a subir los impuestos. ¿A quiénes? A los ricos. Fíjate qué interesante la parte política de las campañas, que nosotros las escuchamos y decimos, chacho, con más razón, Biden es el que vaya a buscar el billete a los millonarios. ProPublica hizo el análisis, esta organización. El presidente estadounidense Joe Biden ha prometido aumentar los impuestos a los estadounidenses más ricos como parte de su objetivo hacia la igualdad y recaudar fondos para su programa de inversión masiva en infraestructura. Quiere aumentar el tramo máximo impositivo, duplicar el impuesto sobre lo que ganan los grandes inversores en los mercados y cambiar el impuesto que grava las herencias. Sin embargo, pese a estas propuestas, el análisis de ProPublica concluyó que aunque algunos estadounidenses adinerados, como los administradores de fondos de cobertura, pagarían más impuestos, bajo las propuestas actuales de la administración de Biden, la gran mayoría de los 25 principales más ricos verían muy pocos cambios. Wow. Ok. O sea, que a la hora de la verdad no ha pasado nada con los más ricos. O sea, no es que van a pagar mucho más. El cambio es poco significativo. Ellos siempre van a salir bien. Ellos siempre van a salir bien. Chicos, alguien escribe por aquí que nosotros nos hemos preguntado mucho sobre esa zona de Dorado. Dice, yo trabajo en Dorado en una zona bien exclusiva. La mayoría de los millonarios son por ley 20 y 22 de allí. Para crear empleo sumado al sueldo mínimo, eso fue algo que se firmó. O sea, la reforma de trabajo te quita los beneficios para que los millonarios puedan venir hasta acá. Y hay menciona una serie de personas que se están beneficiando. Dice, Dorado está poblado de billonarios. Eso lo hemos visto. Sí, estos últimos años ha sido una explosión. Se están vendiendo. Sí, a los precios, etcétera. Miren, y me envían algo acabado de recibir. Dice, mañana baja la votación de la resolución de la Cámara 80 del representante Denis Márquez, que pretende implementar la ideología de género en el canal público WIPR. Ese baja hoy también. Ese baja hoy, exacto.
Por eso hay que estar allí, porque si se implementa en IPR la enseñanza de ideología de género como medio de comunicación del Estado, eso es con los impuestos tuyos y míos. Sí, yo rendí planilla y pagué planilla este año, y, o sea, le pagué al gobierno a nivel personal y a nivel corporativo. Yo también. ¿Cómo se pudiera influenciar entonces también el resto de los medios comerciales? Sí. ¿Tendría alguna influencia? A mí me parece Si que se implementara, ¿no? A mí me parece que sí, y tengo la impresión de que está fluyendo dinero hacia esas corporaciones que manejan medios para que vayan llevando el mensaje de la ideología de género. En el canal del pueblo. Mucho dinero, en este caso de manera gratuita en el canal del pueblo, y en los canales comerciales yo lo veo a la vuelta de la esquina si no está pasando ya. Bueno, nosotros siempre tan negativos con el tema. Por eso hay que apagar esa emisora que se llama Nueva Vida. Regresamos ya, nadie se No vaya. Está levantando la voz. Chacho, ¿qué? Por ahí viene Edwin Rivera Mazo. Eso. Sí. Así es que Sí, señor. nadie se vaya, son las 6:56 de la mañana. Son noticias. Ahora lo que ocurre local,